No digo que no defienda una familia con personas transexuales. O sea, ¿por qué no? O sea, vale. yo solo defiendo... O sea, es que lo que Lo había dicho, ¿no? Es que tiene que quedar... Había dicho que no. No, o sea... Al principio dijo que cualquiera, luego ha dicho que no. No pasa nada. Explícate O sea, entonces. lo que quiero decir es que yo defiendo una unión voluntaria entre personas que si tienen hijos, ya sea de forma natural o ya sea de forma adoptiva, que sean capaces de dar una educación, un amor, un cariño, unas condiciones necesarias para que ese niño se desarrolle lo mejor posible. Nada más. Y es que además tiene que quedar claro una cosa, yo no hago crítica a las personas trans. A mí qué me importa lo que sea cada persona. Totalmente de acuerdo. Yo hago crítica al movimiento transgénero y yo hago crítica a las políticas identitarias y transgénero. Habrá personas trans que serán maravillosos padres y madres. Yo aquí, si me permitís, O sea, ¿qué tendrá que ver? matizar un par de cosas, porque quiero que queden muy claras. La primera, estoy totalmente de acuerdo, me ha gustado mucho la lectura que hacéis de no estoy en contra de ni los transexuales, ni las personas que se autoperciban de esta manera. Creo que eso quede claro, porque a mí me puede caer fuerte. O los bisexuales, lo que sea, simplemente es el movimiento, el Totalmente. lobby. Efectivamente. Yo ahí estoy completamente de acuerdo. Y por eso antes, cuando empezábamos a hablar de nuestra sexualidad, yo digo, vale, pues yo como mujer bisexual, es cierto que en muchas ocasiones me he visto súper acosada, criticada, amenazada desde mi propio colectivo, entre comillas, única y exclusivamente porque estoy haciendo una crítica al movimiento transgénero y porque estoy haciendo una defensa de la infancia y una impugnación de lo que se ha convertido el movimiento LGTBIQ++, o sea, es que es ridículo ya, o sea, no sabemos por eso también, o sea, me parece que utilizar la sexualidad como algún tipo de bandera política, pues no me parece correcto, ¿no? Yo si la menciono es precisamente para decir, oigan, que se supone que yo pertenezco a vuestro colectivo y no hacen otra cosa que acosarme, difamarme y decirme de todo, única y exclusivamente por ser crítica con unos postulados. Claro. Es que a mí me parece, al igual que solo se... Dale. No digo que me parece muy hipócrita que lo que están promoviendo es la tolerancia hacia determinadas personas y cuando una persona de ese mismo colectivo con el que tendrías que ser tolerante, pues es lo que buscas que el resto de fuera del colectivo sea, dices, ¿que opinas diferente de esto? Voy a ser intolerante contigo. Pero estoy totalmente de acuerdo en que eso me parece que es algo que sufrís muchas personas que formáis parte de estos colectivos, que para mí somos personas y ya. Exacto. Pero es que, y quiero hacer un punto muy importante con respecto. Todo este movimiento post-marxista, marxismo cultural, no es un ataque hacia ti esto, todo este movimiento del marxismo cultural y demás, lo que busca es diversidad. ¿Pero qué tipo de diversidad busca? Busca la diversidad sexual, busca la diversidad racial, busca la diversidad... todo tipo de diversidad es válida, menos la diversidad intelectual. Porque la diversidad intelectual, cuando una persona, oye, yo no creo en esto, por ejemplo, mis valores cristianos a mí me impiden creer que un hombre puede ser una mujer solo porque así lo desee. Y ese tipo de diversidad no se busca. Lo único que se busca es la diversidad de todos los factores identitarios, porque quieren catalogar a las personas en base a color de piel, en base a sexualidad, en base a orientación sexual. Eso es un grave error. Deberíamos, si buscas diversidad, todas las personas deberían tener cabida y poder expresar su opinión y que no me estén censurando constantemente en redes sociales. Me han tumbado cuentas con 45.000, al igual que a ella también la han tumbado. ¿Por qué? Porque el sistema quiere promover este tipo de ideas, porque el sistema sabe perfectamente que promoviendo este tipo de ideas la natalidad va a seguir descendiendo. Y las personas que manejan el mundo te dicen abiertamente en foros como el de Davos que hay sobrepoblación. Entonces, una persona que te dice que hay sobrepoblación, te vende discursos antinatalidad y antifamilia, creo que la sociedad debería despertar y darse cuenta que el que está arriba en el mando no quiere el bien del conjunto de la sociedad al completo. ¿Con eso estás de acuerdo, Paula? Sí. Y retomando el tema trans, he hecho una pregunta que ha dado lugar a una charla súper interesante, por eso la he dejado ahí que fluya. Esto es lo que quiero, que fluyan los temas. Pero es el tema de si las personas trans tienen un problema psicológico que se debe tratar o si realmente son personas que científicamente estaría demostrado, no tengo los estudios, ¿vale?, de que realmente requieren de esa transición porque han nacido en el cuerpo equivocado. Déjame hacer un pequeño inciso aquí y ahora te dejo, ¿vale, Paula? Yo solo voy a decir una cosa con respecto a esto. Punto número 1, yo no odio a nadie. A nadie. Quiero dejar esto muy claro. Yo ataco ideas, yo no ataco personas. Puedo estar con una persona transexual y la voy a tratar con respeto y si me dice que la trate de ella, la voy a tratar de ella. Lo que yo critico es que a mí se me obligue a través del Estado a tratarla como ella considere, porque me parece un atropello a la libertad individual muy grande. Ahora bien, las personas trans que una vez han pasado la pubertad se quieran operar, para mí podrían hacerlo siempre y cuando el Estado no lo pague. Te lo pagas tú.
No tengo problema en que tú te quieras identificar como un avión, como un helicóptero, como una mujer. Me da igual, me es indiferente. Yo que no quieres que te critiquen, ¿eh? Estás ahí. Yo no es que no quiera que me critiquen, yo soy yo. Entonces, yo lo que digo es lo siguiente, y voy a volver a repetirlo. Fuera de los colegios a imponer este tipo de ideologías, porque cuando se está implantando ideología de género en los colegios, en Cataluña, una de las comunidades autónomas más progresistas que hay, ha aumentado 4.000% los casos de disforia de género, cuando se sabe que la disforia de género se da y es un problema psíquico, o sea, es un problema psiquiátrico, es un problema grave, sufren un montón, ¿vale? Era una de cada 100.000 personas. ¿Cómo es posible que se haya potenciado hasta 4.000% más en Cataluña? ¿Por qué? Porque se está promoviendo como algo positivo. 6.000% más. 6.000 ya. Joder, sí. Pues cuando lo vi era 4.000. Hace 3 meses. Paula lo habrá visto recientemente, ya ha subido a 6.000%. En California, Progrelandia, en una clase normal, el 40% se identifica con el colectivo LGTBIQ+. Esto no es casualidad, no es que antes estuvieran escondidos y se les marginase y se les metieran en campo de concentración por la sociedad conservadora malvada. No, es que esto se está promoviendo y los niños están comprando estos discursos y lo peor es que estamos creando víctimas y pacientes de por vida como logren la transición. Padres están perdiendo la custodia de sus hijos por no querer hormonarles con una visita de 1 hora. Esto es muy grave, muy grave, y ahí estoy en guerra. Si me tienen que funar, si tengo que morir joven incluso por defender la infancia, la inocencia de los niños, lo haré. A mí no me importa, pero hay gente muy poderosa detrás. Por cierto, cada transición, cada persona que se amputa, es una persona que no puede reproducirse. Volvemos a lo mismo. ¿Paula? En este sentido estoy totalmente de acuerdo con Jota, porque desde luego lo que está viendo ahora mismo es una promoción de estas ideologías dentro de las escuelas, en la cultura en general. O sea, solo tienes que abrir Netflix o cualquier plataforma con películas dirigidas a infancia y juventud y bueno, están con la matraca queer transgenerista constantemente, ¿no? Entonces, pues bueno, para los chavales es una nueva moda. El problema es que esta moda lleva consigo mutilaciones, lleva consigo hormonaciones y tratamientos irreversibles, ¿no? Entonces, pues, bueno, también querría decir que cuando se habla de trans, o sea, tenemos que concretar, no es lo mismo persona trans que el paraguas trans donde se mete lo transgénero, donde se mete las 100 etiquetas y los 100 géneros. O sea, esa es una de las cosas que se ha hecho desde el movimiento. Paula, pues solo para entenderte, ¿te refieres a las personas que genuinamente, de verdad, tienen esa condición de disforia? Yo también quiero hacer esa distinción. Claro, ¿vale? O sea, una cosa es el transgenerismo, el travestismo, las 50.000 etiquetas que se han generado, y otra cosa es la transgenerismo, que efectivamente son personas que tienen una disforia de género, ¿no? Entonces, lo único que se está diciendo es, bueno, pues una persona con disforia de género, hasta que se ha introducido todo esto en las escuelas, que hablábamos de ese 4.000 y ese 6.000% que se han aumentado los niños y las niñas que dicen que son del sexo contrario, bueno, pues hasta que no se introdujo todo esto, el 80% de los niños y de las niñas que tenían algún problema con su propio sexo o algún tipo de dismorfia o disforia de género, bueno, pues se desarrollaba y se solucionaba de forma natural a lo largo de su adolescencia, como simplemente una etapa más y ya está. Desde que hay estas políticas transgeneristas dentro de los colegios es cuando ha habido todos estos aumentos, ¿no? Entonces, pues bueno, y estas políticas transgeneristas en España, por ejemplo, están porque llevamos más de 10 años con leyes trans autonómicas que se han desarrollado con reglamentos educativos que están en las comunidades autónomas que tenían esas leyes trans. Y después, ahora estatalmente tenemos una ley trans que ha venido a reforzar todo eso, pero es que lo ha reforzado hasta el punto de que se puede multar con hasta 150.000 euros a los profesionales sanitarios que ante un niño o una niña que diga ser del sexo contrario o que tiene una dismorfia, bueno, pues que haga su trabajo y diga, vamos a buscar la causa de todo esto y qué es lo que puede llevar a esta problemática concreta, porque efectivamente hay niños y niñas que luego se desarrollan, que son mayores y tal, y que la disforia de género es tal que necesitan hacer esa transición, pero es que la mayoría no. Entonces no vamos a
a empujarlos a eso. Entonces los profesionales sanitarios están empujados a la terapia afirmativa, es decir, a los bloqueadores hormonales, después de los bloqueadores hormonales que impiden el crecimiento, la hormonación cruzada, y después de eso es cuando suelen venir ya las operaciones y la mutilación. Todo esto se está revirtiendo. En Inglaterra, por ejemplo, se ganó el caso de Keira Bell, una niña que a los 16 años, con una hora de terapia, le dijeron, bueno, pues terapia afirmativa, y a los 17 años estaba sacando los pechos, creció y dijo, joder, yo simplemente era una niña que no me ajustaba a los estereotipos sexistas, porque, entre otras cosas, una de las cosas que yo defiendo es que no existe la infancia trans. Existen niños y niñas que no se ajustan a los estereotipos sexistas. Nada más, nadie nace en un cuerpo equivocado, eso es pura metafísica. O sea, que vamos a hablar aquí de almas que van pululando, identidades que van pululando por ahí, y de repente nace alguien. No entiendo qué tiene que ver aquí lo del sexo. Porque mi hermana, pues por ejemplo, era una mujer que siempre le gustó jugar al fútbol, le gustaba vestir largo. Y yo no sabes la de comentarios que yo recibo diario. Yo era, en Estados Unidos se dice, I was a Tom girl. Sí, Tom. Total. Vale, las chicas Tom, típica, ¿cómo se llama? Marimacho. Típica mujer marimacho. Siempre ha habido mujeres marimacho que se ajustaban más cuando eran niños con los hombres, les gustaba estar con los hombres, les gustaba jugar con los hombres, pero no es que sean sexistas. Eso son unas tendencias biológicas que generalmente muchas mujeres cuando son niñas les gustan una serie de cosas y son tendencias que ya hablaremos de las tendencias. Pero es verdad que hay hombres que les gustan las tendencias femeninas, es verdad que haya mujeres que les gustan las tendencias masculinas, pero no vamos a hacer una crítica de esas tendencias cuando son biológicas. Yo lo que diría aquí es lo siguiente, que se haya utilizado a esas personas para convencerlas de que su sexo no es el que dicen ser única y exclusivamente porque les gusten ciertas actividades que están más relacionadas con hombres o con mujeres, me parece un error garrafal. Ahora bien, yo te quería hacer la pullita ahí de el sexismo. No es sexismo, es biología. No es biología. Las tendencias vamos a ver, que los hay determinadas cuestiones. Este tema lo tocamos en el bloque de diferencia. Vale, perfecto. Que luego, si no, se me va a complicar bueno, esto pero un montón. pero simplemente decir que una niña que le guste jugar al balón, que le guste, pues cuestiones estereotípicamente masculinas, porque han sido así construidas culturalmente. En otra... Falso. ¿Cómo que falso? No, si quieres lo hablamos luego, pero no es un constructo social. Lo hablamos luego. No es un constructo social. Luego lo hablamos, que ni se puede hablar todo de constructo social, ni se puede hablar todo de biología. Solo voy a decir una cosa. Sin la biología no se entiende la sociedad. Primero es biología, luego sociedad. Por favor. Solo volviendo... Que parece Telecinco esto, por favor. Vale, perdón. Volviendo al tema de los niños, no quiero decir nada ahora de sexo, simplemente lo de los niños y las niñas, que se está fomentando este discurso en las escuelas desde hace muchos años en España, que ha habido este aumento en niños y niñas trans que, como digo, no son tal, sino niños y niñas que no se ajustan a esos estereotipos. Yo aquí quiero arrojaros otro dato que no habéis comentado y que va en esa línea. Que gracias, o mejor dicho, a consecuencia y por culpa de todo lo que se está haciendo con este movimiento, que yo también estoy en contra, o sea, me parece ilógico que a un niño que no sabe ni lo que reproducirse le estés diciendo tú quizá vas por ahí o por allá o esto no te pertenece o sí, al final están haciendo un cacao mental cuando son muy manipulables y de ahí que den esos problemas. Pero salió un estudio que me pareció brutal, que es que la mayoría de gente que estaba transicionando quizá antes de tiempo, ¿vale? O por esa presión o por esto que dices de que no les pueden decir que no y buscar la causa, luego aumentaba muchísimo la tasa de suicidio. Porque lo que ocurría es que el problema, pensaban que con el cambio de sexo iba a solventarse, el problema era mental. Y lo agravan. De hecho, la tasa de suicidio aumenta un 40%. Muy bueno que lo has sacado. Ese informe, para quien lo quiera buscar y para que puedan tener datos, se llama el informe CAS. Acaba de salir en Inglaterra porque precisamente Inglaterra fue uno de los primeros países que empezó con estas políticas transgeneristas. Luego os comentaba el caso de Keira Bell, la niña que transicionaron con 15 años, que se sacó los pechos y tal, ¿no? Bueno, pues esta chica ganó contra el Sistema Nacional de Salud y contra las clínicas de identidad de género. Entonces empezaron a revertir estas políticas transgénero, pues a través de casos como el de Keira Bell o a través de informes que salen de allí, como es este informe CAS. Y una de las cosas que hace es desmentir lo que constantemente se nos dice, que además, bueno, a mí personalmente me han llegado a decir que discursos como los míos incitaban al suicidio de las personas trans. Dices, no, mira, lo que está incitando al suicidio
a muchos chavales es que cuando no tienen absolutamente noción de nada y que están en plena revolución hormonal, vengas tú con un bloqueador hormonal o con una hormonación cruzada con las implicaciones físicas y psicológicas que eso puede tener para los niños y para las niñas. Eso sí es incitar al maltrato emocional y físico y no un discurso como el mío que está protegiendo a los menores. Vale. ¿no? Entonces, busquen el informe CAS. Y también recomiendo sobre todo esto entrar en la página del Contraborrado de las Mujeres, donde podrán ver un montonazo de datos y de estudios que avalan que el movimiento transgénero es un movimiento de maltrato a la infancia y sobre todo un movimiento por y en servicio de la industria farmacéutica. Locura, ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo y quiero decir una cosa para las personas que todavía tengan algún atisbo de duda. Los niños creen en los Reyes Magos, los niños creen en Santa Claus, creen que un señor gordo entra por una chimenea a ponerles regalos el día 24. O unos Reyes Magos con camellos entran el 6, no se sabe muy bien por dónde, a ponerle unos regalos ahí. ¿Vale? Estas personas, estos niños manipulables que creen en estas cosas, se les está diciendo que ellos, teniendo pene, pueden ser mujeres. Deja que eso se te quede aquí en la cabeza y sigue pensando que eso es aceptable. Si sigues pensando que eso es aceptable, tú también deberías estar preso. Pero entonces Santa Claus no existe. Se ha más roto, ¿eh? Tú no tienes un público infantil, ¿no? No, es broma, es broma. Te imaginas, en plan, podemos hablar de eso, pero del otro no. Es que la lógica simple es muy buena para llegar a las personas. Yo siempre pongo ejemplos así muy simples porque... Me ha gustado. Es que es muy simple. Como una persona que es capaz de creer estas cosas, que es totalmente manipulable, que le dices, oye, yo soy Iron Man y tu hijo es capaz de mirarte así. Yo a mi primo pequeño le decía que yo era Batman. Que yo salía por las noches y mi primo... Y él se quedaba flipando. Imagínate que llega una persona en un colegio, y lo peor es que voy a decir muy importante en este tema. Todas estas personas que apoyan estos movimientos están infiltradísimas en donde saben que pueden hacer daño y pueden calar. Colegios, educación infantil, educación primaria. Ahí es donde están metidos ya, ahí es donde están haciendo daño. Yo a mi hijo llego a un colegio y veo una bandera trans, una bandera LGTBI, cuando está en infantil, yo la lío. Yo también. Efectivamente. Y es, de hecho, lo saco de ahí al profesor. Si es un hombre, a lo mejor le pego. Si es una mujer, mi mujer. Bueno, cierto. Y es cierto que como están las escuelas, es cierto lo que acaba de decir, ¿no? O sea, de que están pues muy metidos en todo el ámbito educativo. De hecho, es tan así. Y esto es tan cierto que en España, por ejemplo, se ha tenido que montar una asociación de padres y madres afectadas por todo esto, ¿no? Porque además, claro, los educadores sociales, los orientadores y tal, les hacen la transición social, como dicen ellos, los empiezan a llamar por el nombre, por el nombre que se ponen, todo eso, y a espaldas de los padres. Entonces, pues claro, por eso se han montado asociaciones como Amanda se llama, de padres y madres contrarios a esta ideología transgénero, pues porque han tenido graves problemas con sus hijos pues por culpa de toda esta política dentro de las escuelas. Entonces, bueno, yo abogo por sacar totalmente de las escuelas esta ideología y por dejar que los niños se desarrollen naturalmente y que después, si persiste la disforia de género, pues ya veremos cuando seas mayor si necesitas hacer ese tránsito. Pero desde luego la adolescencia, la preadolescencia, no solo no abogo por ello, sino que creo que se deberían prohibir las terapias hormonales y esta ideología. Y que conste que yo no estoy a favor de la censura, pero solo estoy a favor de censurar discursos queer en menores. Imposible, inviable. Si algún día una persona que tenga mis pensamientos o mis ideas llega, que sepan que esas personas que hacen activismo para entrar en colegios cada vez más jóvenes, yo los pondría en una lista de posibles pedófilos y les pondría... Sí. Les pondría en una lista de posibles pedófilos y que sepan que con personas como yo lo van a tener muy crudo porque yo sé ver detrás de lo que quieren. Quieren víctimas. Y como bien ha dicho ella, ha dicho el punto clave. Las únicas personas que beneficia que hayan niños y personas transicionando es a las grandes farmacéuticas. Y lo peor es que se las dan de antisistema, cuando lo único que están haciendo es el discurso más sistémico y más apoyado que haya a día de hoy. Tengo una última pregunta por este bloque y pasamos ya al feminismo, que tengo ganitas, porque si ya se ha puesto interesante aquí, feminismo va a ser una locura. Aquí estamos de acuerdo. Pregunta, ya, en el otro no, así que va a estar guay. Pregunta que tengo para terminar. Transfobia. Porque yo he visto que ahora se está empezando a decir que un hombre que no quiere salir con una mujer trans es un transfobo, una mujer que no quiere salir con un hombre trans es una transfoba. ¿Qué opináis al respecto? Pues nada, no es transfobia, simplemente no eres gay, ¿sabes?
Yo te digo una cosa. Un hombre que tiene sexo con un hombre biológico es gay. ¿Vale? Entonces, si tú dices yo no soy gay, pero sales con una persona trans, sí eres gay. Lamento darte las informaciones, pero eres gay. Gay, gay, gay. Y no pasa nada que seas gay, pero al menos reconócelo. Si te gusta un hombre biológico y tienes relaciones sexuales con un hombre biológico, eso históricamente se ha llamado ser gay. Ya está, ¿no? O sea, es que no Paula. hay más misterio. Bueno, a ver, a mí me parece el discurso, bueno, primero que se le llama fobia a todo. La crítica política al movimiento transgénero es transfobia, la crítica o la defensa, mejor dicho, de los derechos de la infancia también es transfobia. Bueno, entonces pues estamos metidos en una rueda absolutamente ridícula y que trata de impedir el ejercicio de la libertad de expresión, ¿no? Entonces, pues bueno, tendríamos que definir de verdad qué es la transfobia. En todo caso, lo que no es transfobia es rechazar a alguien por no ser del sexo que te gusta y punto, ¿no? De hecho, hay un movimiento grande dentro del transgenerismo que es este movimiento de decirle a las niñas lesbianas que si no bueno, a las niñas, a las adolescentes o a las mujeres lesbianas, que si no se acuestan con mujeres trans, es decir, con hombres biológicos, es decir, que si no chupan penes femeninos, bueno, pues que es transfobia, ¿no? De hecho, y digo movimiento, ¿por qué? Porque a eso se le ha llamado techo de algodón. El movimiento transgénero lo ha llamado techo de algodón, haciendo burla al techo de cristal del que hablan las feministas, algodón haciendo referencia a las bragas, al tejido de las bragas de las mujeres. Dicen que las mujeres trans, hombres biológicos, tienen dificultades para acceder a las mujeres porque hay mucha transfobia, y a eso lo han llamado techo de algodón. Lo que a mí me parece es cultura de la violación, porque estás coaccionando y estás chantajeando emocionalmente a adolescentes que empiezan a vivir su sexualidad con, oye, si no te acuestas conmigo, si no chupas pene femenino, es transfobia. Mira, no, es que si soy lesbiana no me va a gustar un pene por muy femenino que... Me ha roto el tema del pene femenino. Claro, yo cuando... Es que pene femenino, es que estamos locos. Voy a decir una frase. En este mundo faltan hostias y sobran psicólogos, ¿vale? Vale, retomo. Está J sembrado, no pares, me está encantando. Yo es que cuando he propuesto el tema de mujer trans o hombre trans, en mi cabeza, quizá yo, muy aventurado, ya daba por sentado que era una transición completa. No. No, claro. O sea, ahora porque mismo... Exacto, cuando hay una transición completa o cuando tal, bueno, pues yo entiendo que lo que ves, creas que es una mujer y dices, bueno, pues vale, porque lo creas, porque obviamente hay mujeres transexuales, o mejor dicho... Paula, el micro, que le hablas a la pared. Perdón, o utilizando una mejor conceptualización, hay hombres transfemeninos que obviamente parecen mujeres. ¿Por qué? Porque han hecho toda la transición, porque se han operado, porque tal. Entonces, pues bueno, pues entiendo que hay una mujer lesbiana se acueste con él y no sepa ni que es un hombre. ¿Entiendes? Pero yo sí creo que tienen que hablar sobre su... Digo una cosa, a mí me engaña una mujer transexual que parece que está tremendísima y no me avisa, me parece a un abuso sexual por su parte, porque yo quiero saber con qué me estoy acostando. Y si eres un hombre biológico, morirás siendo un hombre biológico. Tu cuerpo será desenterrado dentro de 100 años y yo no quiero morir habiendo tenido relaciones homosexuales. Ya está. Por favor, avisad de esas cosas, porque... Todo mal, ¿eh? Has dicho un montón de cosas. Es locura, ¿eh? Esto no se puede considerar como homofobia. Eso de no quiero morir habiendo... O sea, es decir... Yo no soy homosexual. A mí, personalmente, no me genera ningún tipo de curiosidad. Pero tú has dicho que te follas una tía tremendísima si no supieras que antes era un hombre biológico. Es que no, a ver, es que una vez tú bajas ahí, yo he visto operaciones de vaginoplastia, porque las he visto, o sea, yo genuinamente soy una persona muy curioso, se ve claramente la cadera, la pelvis... ¿Heterocurioso? ¿Eh? No, yo he visto... No, Deluxe, lo he visto por saber qué es lo que hacían, porque de verdad, te cortan el pene. No, es una barbaridad. Te cortan el pene, te lo reconstruyen, te hacen una vaginoplastia y encima tienes que ir a chequearte una vez al mes toda tu vida. Aquí hago un spoiler. Yo he invitado al podcast y técnicamente el siguiente episodio va a ser con Mia Skylar, que es una chica trans que se hizo justamente esa operación. Ya le preguntaré cómo es. Para saber tener pene. Es brutal. No, y además es cierto que tiene unas implicaciones físicas. O sea, yo conozco a
a mujeres trans, hombres transfemeninos, como queréis denotarlo, que en ese sentido a mí me da igual para que luego no digan que si falto al respeto o si no, o sea, no hay problema. Me da igual, aquí los dos estamos en el mismo saco. En todo caso, yo conozco a mujeres trans que han hecho ese tránsito completo y que se quejan muchísimo las implicaciones de la carnicería que es, o sea, son, bueno, pues hay a personas que le quedan bien, por supuesto, pero hay también un número muy importante de personas que se queja de los dolores para toda la vida, de no poder volver a disfrutar en las relaciones sexuales, bueno, un montón de temas que en fin, que es que todo esto se podría evitar en muchísima gente con una terapia psicológica adecuada que les ayudará a aceptar su propio cuerpo, ¿no? Porque reitero que nadie nace en un cuerpo equivocado. Y aparte, hay una cosa que es la identidad. La identidad, vale, tú puedes considerarte lo que quieras, pero tú no puedes cambiar tu identidad. Con eso naces, va en tu genoma, va en tu ADN. Tu identidad no, tu identidad pero la no, tu identidad sexual. O sea, tú puedes ser un hombre, pero tú naces con una genética. Esa genética no es inalterable. Y eso sí, claro. Es el discurso. Porque ahí es donde me refiero a la identidad. O sea, la identidad genética es inalterable. Este movimiento del relativismo moral, que todo depende del ojo del que mira, es extremadamente peligroso porque yo, si me quiero sentir cámara, no voy a poder hacer este podcast ahí plantado en el trípode. Entonces, es que pongo ejemplos muy ridículos, pero es que así la gente lo entiende. Yo, por mucho que me crea Batman, no voy a ser Batman. Yo, por mucho que me crea un helicóptero Turbo Apache 3000, no voy a poder invadir Andorra y tirar misiles desde el aire. Tú, por mucho que te consideres una mujer, no vas a poder desarrollar las actividades fisiológicas propias de la mujer, como es quedarse embarazada y tener hijos. Yo aquí lo único que agregaría y le daría cierre es el tema de, y esto es una cosa que quiero hablar justamente con esta chica trans, el de que no es reversible esa operación, porque tengo entendido. Exacto. Entonces, debe ser algo, como hablábamos antes, de normal que aumente la tasa de suicidio, porque imagínate que tú de repente te encuentras en un cuerpo que te das cuenta de que realmente ya lo tenías bien antes, que era por un tema psicológico y dices, hostia, no hay vuelta atrás. O sea, no es como que tú puedes tirar, no hay. Claro, es que ahí está el tema y lo problemático de simplemente terapia afirmativa. Mira, yo por ejemplo conozco una chica que fue abusada sexualmente durante la infancia, entonces cuando empezó a crecer y se desarrolló además muy temprano, con mucho pecho, pues claro, después de haber tenido esa experiencia de abuso sexual, el mero hecho que simplemente la miraran por la calle, pues le generaba muchísimo rechazo, muchísimo malestar, no estaba contenta con su cuerpo, no quería que nadie la viese, o sea, porque en fin, tenía unos problemas psicológicos derivados de ese abuso sexual. Bueno, se fue al médico y le contó eso, que tenía rechazo a su propio cuerpo, tal y cual. Bueno, pues entre el médico y lo que vio por internet y tal, pues creyó que era una persona transexual y que tenía una dismorfia, una disforia de género, ¿no? Cuando lo que pasaba era que le tendrían que haber llevado a un buen terapeuta especializado en abusos sexuales, claro, que pudiera hacerle la terapia adecuada, ¿no? Entonces, pues bueno. Me parece atroz. Último inciso con este tema. Cada persona que transiciona le reporta un beneficio de entre $500,000 y $1 millón a la industria farmacéutica. Ahí dejo el dato.